Vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 28 al 30. San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Si ya lo tienen, les pido por favor ponerse de pies en actitud de reverencia a la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice la palabra de Dios: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, gracias una vez más por el privilegio que tú nos das de estar aquí en tu casa. Gracias por darnos la oportunidad de tener tu palabra, de poder leerla, de poder escucharla y de saber, Señor, que tu palabra producirá fruto en nuestras vidas. Señor, te pido que ella traspase nuestro corazón, que haga el efecto que tú quieres que tenga en nosotros y que sea todo para gloria y honra de tu nombre. Toma control absoluto de todo y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Alguna vez te has sentido atado a un estilo de vida específico o quizás a una forma de pensar específica? Es obvio que en algún momento de nuestras vidas nos sintamos atados o sujetos a algo que no nos gusta o que no deseamos. Quizás has vivido por mucho tiempo de esa manera, llevando un estilo de vida no agradable y no deseable, pero por la atadura y la falta de libertad has tenido que cargar con esa vida y someterte a esa vida. A veces en nuestros trabajos hay algunas reglas o métodos de trabajar que no nos agradan, pero por ser empleados tenemos que someternos a ellas. Si has asistido a un ejército o a alguna academia militar, puedes también pensar en muchas reglas que implementaban, no muy deseables, pero no tenías opción de desobedecerlas, sino cumplirlas o sufrir castigo y aún tener que cumplirlas. La verdad es que todos en algún momento dado de nuestras vidas hemos pasado esa experiencia, o quizás hoy mismo estás pasando por esa experiencia. Todos aquí sabemos o en alguna forma hemos escuchado de la muy triste historia marcada en este país sobre lo que es conocido como la esclavitud. Sabemos y hay testimonios de personas que aún después de la libertad de la esclavitud estaban vivos para contar su triste historia de la vida no deseada que llevaban y eran obligados a llevar. La Librería de Congreso de los Estados Unidos publicó unas entrevistas en forma de audio de algunos sobrevivientes de la era de la esclavitud que llegaron a ser libertados. Hubo un señor llamado Fountain Hughes, nacido en Charlottesville, Virginia, que su abuelo le pertenecía a Thomas Jefferson y tenía 115 años cuando murió. El señor Hughes, al tiempo de grabar su testimonio, tenía 101 años. Él decía que los esclavos no eran nada más que un perro a sus dueños
y que así eran tratados, que incluso los perros eran mejor tratados que los esclavos. También decía que a él no le gustaba hablar mucho sobre su vida de esclavitud porque hacía sentir mal a las personas y que por eso no solía decir mucho. Pero que lo que él sí quería decir era que si él llegaría a pensar o tener la mínima idea de que iba a volver a ser esclavo, hubiera tomado un revólver y terminado todo en un instante. Porque no era nada más que un perro. Qué pena que esa era una forma de libertad para este señor. Y me imagino que también para muchos más de los que fueron esclavos. Ahora, quizás está pensando que por qué menciono esto. Lo menciono porque tal vez no eres esclavo literalmente de un amo, pero sí puedes ser esclavo al pecado, o puedes ser esclavo a la religiosidad, o esclavo al legalismo, a reglamentos, y tal vez no ha experimentado la libertad. Tal vez no ha podido desligarte de esa vida. Quizás no has tenido el verdadero descanso. En el pasaje que acabamos de leer, vemos que Jesús le está hablando a los judíos y a los gentiles y le está diciendo que vengan a Él los que estáis trabajados y cargados, que Él les hará descansar. El Señor le está diciendo esto porque en ese tiempo, habían muchas personas que estaban atadas, que eran esclavos al legalismo, a las reglas que los fariseos habían implementado hacia ellos. Reglas que no podían llevar, reglas que eran sobre reglas, a un punto de que se dice que ellos tenían más de 600 reglas a que tenían que cumplir. Los fariseos eran personas religiosas que llevaban la ley como el cumplimiento final de la vida del creyente. Ellos creían más en la religión que en una relación con Dios. Llevaban el cumplimiento de la tradición como reglamento, en fin. Se preocupaban más por las leyes que la verdad. Se preocupaban más por la aparición física ante los demás. Se preocupaban más por su propia gloria que por la gloria del Señor. Ahora, algo bueno es que en Jesús, el Hijo de Dios, encontramos libertad. Podemos encontrar liberación y podemos descansar. Podemos tener una relación personal con nuestro Creador, con nuestro Salvador y con nuestro Señor. Podemos llevar una vida de agrado ante el Señor, llevar una vida de descanso ante el Señor. Y hoy, a través de este pasaje, veremos lo que es el verdadero descanso. Primero, podemos ver la invitación al verdadero descanso. El Señor Jesús dice en el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor le hace una invitación a los que están ahí escuchándolo, a las personas que estaban en ese tiempo atados, a los fariseos, al cumplimiento de las leyes por obligación, a las personas que estaban llevando un peso encima insoportable, a las personas que estaban esclavos al pecado, sin perdón, sin liberación, las personas que tenían una vida que no era deseada porque no podían cumplir. Era demasiado para ellos llevar, era demasiado para ellos tratar de llegar, de cumplir. Y a esta persona el Señor le hace la invitación. Le dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
a las personas que estaban ahí, que verdaderamente quizás querían agradar a Dios, pero por no conocer la verdad, tenían que ser forzados a vivir una vida de obligación ante las leyes. Personas que tenían que vivir ante leyes implementadas por hombres. Hombres que no conocían de la verdad. Hombres que no habían sido libertados por la verdad. Hombres que buscaban su propia gloria. En cambio, viene Jesús como el gran Señor y Salvador que es, y se compadece de ellos. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor viene a ellos en ese momento y se compadece de ellos y los llama a una vida de libertad. Los llama a una vida de descanso espiritual. Los llama a una vida con su Creador. Los llama a una vida fuera del cumplimiento de la ley. El Señor le está dando la verdad, está compartiendo y dándole la oportunidad de ser libertados a través de Él mismo. Él no le estaba diciendo, mira, hay otro camino. Él no le estaba diciendo, mira, tiene que hacer X, Y, Z. No, Él le estaba diciendo, venid a mí, a mí, a mí. Lo que estáis trabajado y cargado. ¿Y quién le hará descansar? Yo le haré descansar. Él le está mostrando a ellos, yo estoy aquí. Como dice San Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él le está comunicando a ellos, yo estoy aquí. Si te estás sintiendo así, ven a mí. Si te estás sintiendo ese cargo, ese peso, ven a mí. Si estás tratando de cumplir leyes y no puede, ven a mí. Y yo les haré descansar. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor no le estaba pidiendo que cumplieran ningún requisito. No le puso un reglamento para ellos llevar antes de venir a Él. No les dijo, cumplan los 10 mandamientos y vengan a mí, yo les haré descansar. No le puso ningún tipo de reglamento. Simplemente le dice, venid a mí y yo les haré descansar. San Juan capítulo 6, versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. El que era enviado por Dios, el Señor no lo iba a rechazar, no lo iba a echar fuera, no lo echa fuera, no lo rechaza. Gloria a Dios por esa gracia. Gracias al Señor por esa bendición, por esa oportunidad, por esa invitación de que si venimos a Él, reconociendo quién Él es, Él no nos echa fuera. No los abandonó,
no los echó fuera, no los rechazó, no les cerraba la puerta. Simplemente le hizo la invitación diciendo básicamente: estoy aquí, espero por ti. No hay condiciones, no hay reglamentos. Cree en mí, ven a mí y yo te daré descanso. El que viene humillado delante de Dios, reconociendo su condición de pecador ante Dios y dispuesto a pedir perdón por sus pecados, encontrará libertad a través de Cristo. Quizás está aquí hoy y estás llevando ese mismo estilo de vida. Quizás está amarrado a una vida que tú no deseas. Quizás te has dado cuenta que todavía no has sido verdaderamente libre. Tal vez está atado al pecado, al alcohol, a la mentira, a las drogas, etcétera. Cualquier cosa que pueda hacer que te tiene atado y no te suelta. Ven al Señor, llévale ese peso, llévale esa carga al Señor, que Él te dará descanso. El único que puede dar descanso es Cristo. El único que puede romper esas cadenas es Cristo. El único que puede libertar es Cristo. Tal vez has vivido una vida siguiendo reglas. Quizás has estado viniendo a la iglesia 20 años. Y lo que has hecho es cumplir un programa. Pero verdaderamente en tu corazón no has visto una liberación. Verdaderamente en tu vida no has conocido la libertad en Cristo. Simplemente te has adaptado a un programa intelectualmente, físicamente, pero tu corazón sigue vacío. Tu corazón sigue atado. Y qué bueno que el Señor todavía está dispuesto a que vengan a Él y Él dará descanso. Tal vez estás ahí sentado y estás pensando dentro de ti un sinnúmero de cosas. Quizás no tienes una relación personal con Cristo. Tal vez ha sido algo intelectual, temporal. Quizás viniste en un momento de desesperación en tu vida y te llevaste del programa, pero luego te olvidaste de quien te salvó. Te olvidaste de quien dio su vida por ti y has vuelto a vivir tu vida como la vivía antes. Aún para ti, el Señor te puede dar descanso. Tienes la oportunidad de ser perdonado. Tienes la oportunidad de ser liberado, de ser salvo por el Señor Jesucristo, quien nos perdona y nos limpia de toda maldad. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Interesante como en el pasaje vemos la gracia de Dios, en que el Señor a estas personas le hace la invitación antes de ponerles
reglamentos, antes de decirle a esto, a aquello. Lo que viene primero es la invitación. Venid a mí. Venid a mí. Los que estáis trabajados y cargados, y les haré descansar. Él estaba dispuesto a aceptarlos tal y como estaban. Estaba dispuesto a recibirlo con todo el peso que llevaban. Estaba dispuesto a recibirlo con todo su pecado, con toda su maldad, con toda su negligencia, con toda su ignorancia, con todo lo que los fariseos le habían puesto, le habían implementado. Con todo eso, el Señor está dispuesto a que ellos vengan a Él, a que ellos se acerquen a Él, a que ellos reconozcan, wow, este es el Cristo, y experimenten el descanso. El Señor le muestra su poder, le muestra su señorío, le hace ver que Él es suficiente, que Él es suficiente. Puedes hoy venir libremente a Cristo, libremente, y Él te dará descanso. Suelta el peso que tiene, suelta el peso que lleva encima, suelta las ataduras, entrégaselas a Cristo. Y Él ciertamente la llevará por ti y te harás descansar. No solo vemos la invitación al verdadero descanso, sino también la lección del verdadero descanso. El Señor, después de hacerle la invitación a estas personas, le dice que lleven su yugo y que aprendan de Él, que es manso y humilde de corazón. El Señor le menciona la palabra yugo, usa la palabra yugo. Y un yugo, quizás muchos saben, tal vez otros no, pero un yugo era la parte de madera que unía a dos animales, fueran bueyes o caballos, con el fin de que esos animales se balanceaban a través de ese yugo, lo mantenía balanceado para llevar adelante la carreta, el carro. Pero para que el yugo funcionara bien, debían los animales tener el mismo peso, estar parejos, la misma altura, para que esa carreta anduviera suave y no de lado, o que no se cayera, o que no pudiera andar. Tenía que haber algún tipo de nivel, algún tipo de igualdad en los animales para que eso pudiera caminar y funcionar. El Señor usa esto como una metáfora para explicarle a las personas la idea del yugo de Él, para darles a ver que aunque ellos no eran iguales a Él y no tenían el poder de Él y no se asimilaban a Él, aún así podían tomar el yugo de Él sobre ellos y podían andar bien y descansar en Él. Podían estar confiados que ese carro, esa carreta, caminaría de la mejor forma y con la más ligereza posible. ¿Por qué? Porque Cristo está llevándola. Porque Cristo llevó ese peso. Porque Cristo pagó por ese peso. Pagó por esa carga. Y el ellos venir a Él y dejársela a Él, pueden tomarla de Él y andar. Porque ya fue toda absuelta. Fue todo pago. Como el Señor dijo en la cruz, consumado es. Esa es la belleza de nuestro Señor, que nos llama, pero ya Él todo lo hizo. Ya Él todo lo cumplió. Él todo lo pagó.
murió por nosotros, murió por usted, murió por mí, para que pudiésemos tener la oportunidad de descansar en Él. Para que pudiésemos tener la oportunidad de tener vida eterna en Él. Les da a ver que Él es suficiente. Les enseña que podían estar confiados en que ese yugo que llevaban ciertamente era ligero, ciertamente le iba a dar descanso. El Señor le muestra básicamente que su yugo no era compuesto por leyes de hombre, sino por la ley de Dios, y que a través de esa ley se cumplió y no hay que llevar el peso si ya Él lo llevó por nosotros. El Señor pagó por nosotros y un alto precio. No fue una compra como común y corriente. Pagó con su cuerpo, pagó con su vida, pagó con su sangre, para que pudiésemos acercarnos a Él y descansar en Él. Dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor cargó con nuestros pecados. El Señor cargó con nuestro peso. Y no solo que lo cargó, lo llevó a la cruz, y allí en la cruz quedaron clavados allí en la cruz. Él murió porque el castigo de Dios fue sobre él. El Señor, su Padre, lo abandona en ese momento y el Señor expira, muere por usted y por mí, por sus ataduras, por sus cadenas. Pero qué bueno, y gloria a Dios que la historia no terminó ahí, sino que el Señor al tercer día resucitó y vive para que usted y yo podamos venir a Él y descansar en Él. Somos libres por medio de Cristo y únicamente por medio de Cristo. No hay regla humana, no hay tradición humana, no hay ninguna religión absoluta. Y repito, absoluta, que nos liberte sino Cristo. Puede ser bautista, puede ser metodista, puede ser pentecostal, puede ser, llámese lo que quiera llamarle. Lamentablemente, eso no nos liberta, eso no nos salva. Yo puedo pasarme la vida entera viniendo aquí domingo tras domingo, y si yo no he tenido una relación personal con Cristo, yo no he sido libertado. Y si yo no soy libertado por Cristo, lamentablemente no veré el cielo. Lamentablemente no estaré en gloria con el Padre. Y el único capaz y siempre y jamás capaz
no hay otro, es Cristo. Las obras no valen. Dice la palabra que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y no quiero darle la explicación de lo que es trapo de inmundicia en la palabra, pero no es bueno. Es un extremo y no muy agradable. Y con eso compara la palabra de Dios a nuestras obras. Nada de lo que usted y yo podamos hacer nos califica para descansar en el Señor. Únicamente la obra de Cristo Salvador en la cruz. Más nadie. El hombre no salva, los pastores no salvan, los curas no salvan, nadie salva, Cristo salva. Cristo sana, Cristo libera y Cristo liberta. No estamos hablando de religiosidad, no estamos hablando de cumplir requisitos, simplemente estamos hablando que a través de Cristo es la única forma en que podamos encontrar descanso para nuestra alma. Es la única forma en que podamos tener vida eterna y vida en abundancia. Es la única forma en que podamos tener una eternidad con Dios, con nuestro Creador, con nuestro Padre. Únicamente a través de Cristo. Ahora, después del Señor hablarle y mostrarle a ellos, le dice también que aprendan de Él, que es manso y humilde de corazón. O sea, Él está diciendo básicamente, pueden venir a mí, pueden tomar mi yugo, pero no lo dejen ahí. Sino acérquense a mí, aprendan de mí. O sea, yo lo veo como que tú puedes venir a Cristo, pero no solo venga a Cristo y ya. O sea, ven a Cristo y aprende de Él. Aprende del Señor, conoce al Señor, conoce su carácter, conoce sus cualidades. Lee la palabra, acércate al Señor a través de su palabra. Crece en la palabra del Señor, crece en el Señor. Porque es lo que el Señor nos pide. No podemos verlo como un salero que lo uso nada más cuando me conviene, no. No nos olvidemos que el venir al Señor sí nos da descanso y gloria a Dios. Pero le estamos diciendo a Dios, Señor, aquí estoy, me rindo a ti. Ya yo no me gobierno, gobiernas tú en mí. Y si Cristo gobierna en mí, yo no puedo hacer lo que yo quiera, sino lo que Él dice. ¿Y cómo yo sé que yo puedo hacer lo que Él dice? A través de su palabra, a través de sus mandamientos. Como dice el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces podemos venir al Señor y descansar. Podemos tomar ese yugo, pero también podemos aprender de Él. Dice Juan capítulo 13, versículo 15. Dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor dice, ejemplo he dado. Ejemplo he dado. Y muchos ejemplos tenemos del Señor, para que también hagamos como Él hizo. Los discípulos hacían lo que el Señor le había enseñado. Hacían lo que ellos habían aprendido. Y no eran personas, por decirlo así, muy calificadas con teología, con maestrías. O sea, eran personas a la borde del mar, eran pescadores, personas común y corriente.
pero hacían milagros y hacían las obras del Señor. ¿Por qué? Porque habían depositado su confianza en Cristo. Habían conocido, este es el Cristo, este es el Dios. Vinieron a Él cuando Él los llama. El Señor los llama, vienen a Él y hallan descanso para su alma. Toman el yugo del Señor y comienzan a hacer las obras que han aprendido, que aprendieron de Él. El Señor quiere que le conozcamos, que conozcamos de su vida, de su persona. Él dice que es manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. O sea, se compadece del que no sabe. Tiene paciencia para el que es lento. Y no piensa más de sí mismo de lo que es. Ese es el ejemplo que Cristo nos ha dejado. Que Dios nos ha dejado. Teniendo toda autoridad, teniendo toda potestad, todo poder, de no ser compasivo, de no ser manso y de no ser humilde. Pero en su infinita gracia y misericordia, eso es lo que el Señor es. Eso es lo que el Señor nos brinda. Dice el comentarista Matthew Henry que el Señor mostró esto, hablando de la mansedumbre y la humildad. Mostró esto con los discípulos en que era templado y amable con ellos y hacía lo mejor de ellos. Aunque ellos eran desatentos y olvidadizos, Él no se iba al extremo de castigarles sus locuras. Pedro le falló bastante al Señor. Desobedeció al Señor. Le llevó una oreja a una persona sin autoridad, sin permiso. Niega al Señor después que le había dicho, yo no te negaré. Y el Señor, ¿qué hace? Lo entró en una esquina, lo encadenó y lo dejó 15 días preso. No, lo contrario. El Señor le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y después de preguntarle 3 veces, Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Y Él les dice, pues ve y apacienta mis ovejas. Los recibió tal y como era. Los recibió con su carga, con sus fallas. Los recibió en amor, en misericordia, en gracia. Y le dijo, ve, apacienta mis ovejas. Él no era digno de eso. En ojos humanos, en mente humana, Él no era digno de apacentar el pueblo de Dios, de liderar el pueblo de Dios. Él no era digno de eso. Él lo que merecía era castigo y condenación. Tú le fallaste al Dios de todos los cielos, al Dios que creó todo. Tú mereces castigo. Ojo por ojo, diente por diente. Pero eso no es la lección que el Señor nos muestra. Lo contrario. Tú fallaste, pero yo te amo. Tú fallaste, pero mi gracia es suficiente. Tú fallaste, pero yo tengo misericordia de ti. Ven. Y eso el Señor nos brinda. Eso el Señor nos muestra. Eso el Señor nos comunica. En que podemos venir a Él. Estando cargados, estando trabajados, podemos venir a Él. Y hallaremos descanso. Está diciendo básicamente que aunque enfrentemos problemas o tengamos aflicciones, a través de Él podemos tener descanso para nuestras almas. No estoy diciendo, y el pasaje no está diciendo, que porque llevamos el yugo del Señor, la vida va a ser color rosa. No es así, porque si esa fuera la lección,
entonces podríamos decir que la Biblia se contradice y la palabra de Dios no se contradice. Porque incluso el Señor mismo dice en su palabra que en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? O sea que vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, aún llevando su yugo. Pero qué bueno que el versículo no termina ahí. Porque Él dice, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces llevar ese yugo y aprender de Él nos muestra que aunque vengamos en conflictos, aunque nos encontremos en aflicción, aunque enfrentemos problemas difíciles, el Señor estará ahí con nosotros. El Señor no sé si es la palabra, nos apacigua, nos guía, nos lleva en un camino más fácil. Nos da la salida. Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero hay momentos que se ponen duros. Y donde uno menos lo espera, ve la mano de Dios obrando. Ese es el yugo del Señor. Gloria a Dios. En que podemos confiar que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como dice Filipenses capítulo 1 versículo 6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta que el Señor venga o hasta que vayamos a Él, Él se encargará de nuestro andar. Él se asegurará de que esa carreta, ese carro, vaya suavemente y nivelada. No nosotros, no mis fuerzas, no mi autosuficiencia, sino Cristo, sino Él y su poder. Los que hemos conocido a Dios por su gracia y únicamente por su gracia, tratemos de ser igual que nuestro Señor, mansos y humildes. Practiquemos esas cualidades de nuestro Señor. Aprendamos de Él, busquemos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios, obedezcamos su palabra. No hay mejor cosa que andar en el camino del Señor, que obedecer al Señor y de poder vivir su palabra. No siempre será fácil. No siempre será fácil. Pero no es imposible. ¿Por qué? Porque Él va con nosotros. Él nos capacita, Él nos equipa y nos lleva. O sea, el Señor lo hace todo, mis hermanos, por nosotros. Lo hace todo, lo hizo todo, cumplió. No merecemos eso. Yo no sé ustedes, pero no merecemos eso. No merecemos su gracia, su misericordia, su amor. Y a veces, yo me pongo a meditar en eso y le confieso, no llego a entender en su totalidad la gracia de Dios. Digo, wow, pero ¿cómo es posible? Pero Dios así lo hizo. Por amor a usted y a mí. Amén. Dice 2 de Timoteo capítulo 3. Versículo 14 al 17. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios.
Eso es lo que la palabra de Dios nos brinda, nos corrige, nos instruye. No hay excusa en decir que yo no crezco, no he crecido, no he podido conocer del Señor más. Claro que se hace difícil, sí, muchas veces no está el deseo, pero el Señor produce el deseo. El Señor produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor nos prepara, nos equipa para poder conocerle, para poder crecer en Él a través de su palabra. Entonces, si nos acercamos a esa verdad, a su verdad, y le pedimos a Él dirección, Él la dará. Si estás aquí y todavía no conoces a Cristo y no tienes una relación personal con Él, hoy puedes conocerle. Puedes tomar la invitación y pedirle a Dios perdón por tus pecados y que te salve. Puedes hoy experimentar el verdadero descanso en el Señor. Además de la invitación al verdadero descanso, además de la lección del verdadero descanso, vemos la bendición del verdadero descanso. Al final del pasaje, el Señor dice en el versículo 30 que su yugo es fácil y ligera su carga. Podemos ver esto como una bendición porque después de la invitación y después de tomar el yugo del Señor y después de aprender de Él, Él nos dice que su yugo es fácil y ligera es su carga. Nos afirma una vez más que Él cuida de nosotros, nos afirma que Él pagó ese peso por nosotros y nos liberó de esa carga. Nos afirma que solo en Él se puede experimentar la facilez de ese yugo y la ligereza de esa carga. El Señor nos recuerda que su yugo es fácil porque no es un yugo de hombre, no es un yugo de leyes. No es un yugo basado en el peso el cual los fariseos le agregaban a las leyes a los hombres, sino es el yugo de Él. Fue ese yugo que Él pagó en la cruz. Fue ese yugo que Él llevó y que todo lo dejó allí. Y al dejarlo todo allí se consumió. Y al ser consumido a través de Él, podemos ser liberados. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. O sea, el yugo fácil, la carga ligera, lo que nos está diciendo es que podemos llevarla porque no son gravosas, no son pesadas, no son un estorbo. Como lo era para esas personas en ese tiempo a través de los fariseos, de lo que ellos implementaban. Y Cristo le dice, no, mi carga no es así, mi yugo no es así. Es fácil, es ligera. Es fácil llevar el yugo del Señor, porque Él nos capacita y nos da las fuerzas para llevarlo. Él no nos deja solo. Él no dice, ok, bueno, ahí está el yugo, ponte en un lado y camina. Yo te veo de atrás. No, Él va con nosotros. El Señor nos capacita, el Señor nos ayuda. O sea, no le encuentro la dificultad, si lo puedo decir así,
de la salvación en Cristo. Todo lo puso, todo lo hizo. Simplemente venir a Él. Simplemente venir a Él. Pedir perdón por sus pecados y ser libres. Claro, no nos olvidemos, no nos podemos olvidar que hay un enemigo que tiene su plan y quiere impedir que vengamos a Cristo, quiere impedir que seamos libres por Cristo, para que Él nos mantenga atados al pecado, para que Él nos mantenga atados a los yugos que llevamos, cualquiera que sea que se quiera nombrar. Él no quiere eso. El enemigo no quiere que tú seas libertado, el enemigo no quiere que tú seas liberado, pero Cristo sí. Y por eso Cristo pagó y venció la muerte en la cruz del Calvario. Por donde quiera que lo busque, el Señor lo cumplió todo. Él no dejó ni un frasco fuera de su plan. Todo fue cumplido. Él continúa enseñándonos, continuamos aprendiendo de Él. Es fácil también porque es la única manera en la cual hubiésemos podido llevar ese yugo. Imagínase que dependiera de nuestro esfuerzo para llevar el yugo del Señor. Imposible, imposible, porque ni usted ni yo ni nadie en este mundo tuvo las calificaciones necesarias, si se puede decir así, las cualidades necesarias que Dios buscaba para traer el plan de redención a su pueblo. El único Cristo, más nadie. Y por eso es fácil, porque es por Él. El yugo que nos tocaba llevar no era fácil. La carga no tenía nada de ligera, sino todo lo contrario, no manejable. Algo imposible, imposible, imposible de poder nosotros descifrar o buscarle la fórmula perfecta. Un peso que nos llevaba a la muerte. Un peso que nos condenaba. Pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos liberó de esa condenación. Nos liberó de esa dificultad. Nos liberó de esa carga, echándolas todas sobre su Hijo. Clavándola en la cruz del Calvario. Y clavándolas a esa cruz por siempre y para siempre. Lo cual nos muestra que a través de la fe en Cristo fuimos perdonados, somos perdonados y seremos perdonados. Dice Efesios, la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 4 al 8, perdón. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 8 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo fue hecho por Él y para Él. Todo. Toma la bendición del verdadero descanso, en la cual el Señor nos dice que el yugo es fácil y la carga es ligera.
No te quedes atado a la esclavitud del pecado, ni continúes atado a la religión, sea cual sea, ni a las reglas de hombres. Ven a Cristo y entrégale todo a Él y deja que Él te libere. Ya Él pagó por todas tus faltas, pagó por tu vida con precio de sangre, resucitó para que puedas ser libre y para que tengas vida y vida en abundancia. Entrégate a Él y deja que Él guíe tus pasos y sea tu Señor. Para concluir, hubo un hombre en la historia que vivió atado a la religión por años y a la práctica de la religión, al punto que se flagelaba y pasaba noches sin dormir en el frío, sin nada con qué cubrirse como forma de ascetismo. Las prácticas de abstinencia de los placeres del mundo y los placeres humanos con el fin de cumplir metas religiosas. Eso era ascetismo. Este hombre, después de muchos años en esa práctica, comienza a leer la Biblia y lee la carta a los romanos. Y ahí es que Dios le abre los ojos y él entiende que la justificación es por la fe y no por las obras. Él entendió que por más que él cumpliera, por más que él se flagelara, por más que él cumpliera leyes, por más que él se absteniera, nada de eso lo iba a calificar para ser justificado si no era por la obra de Cristo. En sus propias palabras él dijo: al final de meditar día y noche por la misericordia de Dios, comencé a entender que la justicia de Dios era esa mediante la cual el justo vivía por un regalo de Dios mediante la fe. Aquí me sentí como si hubiese enteramente nacido de nuevo y entrado al mismo cielo a través de las puertas que se arrojaron. Este hombre, después de llevar años en la esclavitud a la religión, en la esclavitud al catolicismo, fue liberado completamente y experimentó el verdadero descanso. Creó lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante. Se llamaba Martín Lutero. Conoció la verdad y la verdad lo hizo libre. Vimos la invitación al verdadero descanso, vimos la lección del verdadero descanso, vimos la bendición del verdadero descanso. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres seguir en las ataduras o quieres ser liberado? ¿Quieres seguir el cumplimiento de las leyes y de los hombres o quieres ser liberado de esas leyes? ¿Quieres seguir en la religión o quieres seguir a Cristo? ¿Quieres continuar siendo esclavo de tu pecado o quieres ser esclavo de Cristo? Tú decides.